8 de la mañana, 1 minuto. Teleantioquia es la elección. A partir de este momento, 20 minutos con el precandidato a la presidencia de la República por la coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria. No vamos a recorrer hoja de vida porque perdemos tiempo para la conversación. Doctor Alejandro, bienvenido, buenos días. Bienvenido a Teleantioquia, ¿cómo está? Muchas gracias, feliz de estar aquí. Y buenos días a todos los televidentes. ¿Cómo les va? Muy bien, señor, gracias. Precandidato, esto lo dijo usted, me dice si no es cierto. Voy a crear una pensión ciudadana que le dé una pensión a todo el mundo. Una persona de 70 años que no ha cotizado va a tener acceso a una pensión. Muy bonito, un poco populista, si no está soportado en finanzas y recursos, ¿de dónde saldrá? Creo que anoche usted en la reunión lo explicó. Explique esa propuesta y creo que por ahí hay que empezar. Sí, es una propuesta que trata de corregir, en mi opinión, una de las falencias más grandes que tenemos en la política social de Colombia. Yo voy a hacer una comparación. El sistema de salud, en todo caso, ha incluido a todo el mundo en condiciones de equidad. Hay un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Usted es una persona pobre y tiene acceso a una cobertura de salud. Protección a la vejez, está el 80% de los colombianos excluidos. Hoy una persona de 75 años en condición de pobreza tiene que salir a una estación del transporte público a ganarse la vida. Y lo que hemos propuesto es que Colombia tenga un sistema digno de protección a la vejez. Y eso empieza con un pilar subsidiado. Tiene que ser subsidiado, no hay otra forma de hacerlo si queremos tener un sistema de pensiones incluyente. Eso cuesta, si uno quiere incluir en una primera fase a todas las personas mayores, adultos mayores de 65 años en pobreza, cuesta 7 billones de pesos. Y nosotros tenemos reforma tributaria, identificadas 3 fuentes. Una sería las rentas, el porcentaje de rentas exentas y deducciones para el 1% más rico, que son 350.000 personas, que eso baje del 40 al 30%. Lo otro es un aumento de 10 puntos porcentuales del impuesto a las ganancias ocasionales, y lo otro también es un impuesto a las pensiones muy altas, exorbitantes, por allá de 20, 25 millones de pesos de magistrados y exfuncionarios públicos. Esas serían las fuentes identificadas de financiamiento. Necesita, por supuesto, una reforma tributaria, claro. Tiene que hacerse en condiciones de seriedad. Es una transición. Pero, Felipe, no tiene que hablar de eso en la campaña. O sea, si las campañas presidenciales no son para corregir algunos de los aspectos más complejos, más injustos de nuestro contrato social, de la forma como pagamos los impuestos y hacemos el gasto público, entonces, ¿para qué son? Precandidato, en esta campaña la consigna de todos es la lucha contra la corrupción. Sus acciones concretas para esa lucha. Se habla mucho de la lucha contra la corrupción y hay poco de fondo, ¿no? Alguien dice, yo voy a meter a la cárcel a los corruptos, dice un candidato. Eso no le corresponde al presidente, eso le corresponde a la justicia. Yo voy a mencionar 4 cosas de fondo. La primera, programas como Colombia Compra Eficiente. O sea, esto es cierta estandarización con información de la contratación pública, y hacer eso no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, territorial, es fundamental. La segunda, tiene que haber un cambio en la forma como se financia la política. Alguien me dijo que en las campañas al Senado se están gastando 1,2 billones de pesos. Una campaña al Senado costando 15, 20 mil millones de pesos, eso no puede ser. Tiene que haber una reforma política que va a ser difícil porque los políticos generalmente no quieren reformarse a sí mismos. Yo creo mucho en los temas de transparencia e información, que tiene que existir una base de datos que muestre las concentraciones de la contratación pública, como lo hice yo en el Ministerio de Salud. O sea, más información para tomar acciones específicas, puntuales. Y hay un tema que parece indirecto, pero que es fundamental. Una de las causas principales de corrupción en muchos municipios en territorios de Colombia es la ausencia de proyectos. Usted quiere reformar su empresa social del Estado, no tiene un proyecto, el contratista le arma un proyecto y se queda ahí con el 20-25%. Un gran banco de proyectos, tanto nacional como territorial. Esas serían acciones concretas y específicas. Yo le quiero preguntar, precandidato, por el tema de la salud. Entregó un dato a la Superintendencia de Salud de liquidación en los últimos 3 años de 14 EPS. Lo hemos visto en términos financieros, lo que eso está representando para hospitales y clínicas. Muchas asociaciones médicas proponen pago directo. ¿Usted diría con esa propuesta no o qué haría? Una cosa es el giro directo. Sí, esto es directo. Que del ADRES, que es el fondo principal que acumula los recursos de la salud, se pueda girar directamente a los hospitales. Yo estoy de acuerdo con eso se hace ya en buena medida en el régimen subsidiado, se hace para algunas de las EPS en problemas. Tiene que hacerse bien, o sea, tiene que fortalecerse los sistemas de información, pero eso no va a solucionar en todo caso todos los problemas. O sea,
porque es la EPS la que dice gire a este, gire al otro, y si la EPS tiene problemas financieros, muchas veces no va a poder hacer eso. Es una medida de transparencia, una medida que ha funcionado en el régimen subsidiado, pero se necesita ir más allá. ¿Cuál es el problema con las EPS liquidadas? Que esas deudas quedaron ahí. Y para aquellas que tienen participación pública, el Estado puede decir yo las pago. Para las otras es muy difícil. Y yo creo que hay que encontrar formas legales y mayores recursos para aliviar ese acumulado de deudas del sistema de salud. ¿Que de dónde viene? La primera razón uno la podría asociar con la corrupción, pero también con un sistema de salud que ha sistemáticamente gastado por muchos años más de lo que tiene. O sea, lograr un equilibrio en las finanzas del Estado. En este caso, la finanza de la salud es fundamental. Yo trabajé en ese problema 6 años, muy complejo, muy difícil, con muchos arandelas aquí y allá. Sí, claro. Doctor Alejandro, pocas propuestas, mucha pelea, mucho rifirrafe en esa colisión de la esperanza. Así la llamó usted. Así la Sí, llamó señor. él. Así se digo, quedó, se colisión la de digo de colisión. frente, mucha colisión, pero no va a hablar de la dinámica electoral, va a hablar de propuestas. Usted fue rector de una universidad importante de este país. Hablemos de educación. Hay un tema que se vio en Chile, que se llama Tenemos que hablar Chile, y aquí también se hizo, tenemos que Yo hablar trabajé Colombia. con ese tema siendo rector de los Andes, me alcanzó un poquito. Y a eso le digo, o sea, la gente conversando del tema ni siquiera habló que el gran problema de Colombia es la corrupción, sino la educación. ¿Cómo reestructurar la educación? Ese gap, ese hueco que hay entre lo público y lo privado. Ahí finalmente hay que hablar de las pruebas. Mal, Las pruebas regular, PISA, jodidísimo. las pruebas PISA, Colombia están las pruebas PISA desde hace unos 15 Sí, años. pero ¿cómo reestructurar la educación? Porque la gente que quiere este país dice, ahí está el problema. Con la educación hay 2 temas. Uno, primero, coyuntural, que es incluso más grave. Usted tiene ese librito, este librito muestra lo que llama un apartheid educativo. O sea, Ese es el que vamos a sistema recomendar educativo hoy aquí. completamente Sí. segregado, Sí. donde la educación de los sectores más vulnerables y Sí. más pobres tiene una calidad, la educación de los más acomodados, más privilegiados tiene otra calidad, y ahí empiezan las desigualdades de la vida. Este libro, en el fondo, es, creo yo, la continuidad de un libro que yo escribí hace 20 años, mostrando eso, y es muy complejo. Hay un primer punto que es más recursos a la educación pública, pero si no cambian ciertas cosas en la educación pública, si uno invierta más plata, el problema no va a cambiar. Hay un tema fundamental y es quiénes son los maestros, Sí. cómo se da a dignificar, cómo una sociedad como la sociedad colombiana va a atraer hacia esa educación pública el mejor talento de la sociedad. Si usted mira quiénes son los maestros hoy, mira, por ejemplo, las pruebas Saber 11 no son los mejores. La gente que decide simplemente estudiar, capacitarse para ser maestro, no tiene esos incentivos. Si uno quiere hablar seriamente de cerrar esa brecha entre lo público y lo privado, primero es dignificar los maestros y tener un acuerdo social que lleve la mejor gente a escuelas y colegios. Eso necesita mejores formas de pago, necesita mejores incentivos. En ese libro que yo escribí hace 20 años, no hay una relación entre la posición en el estatuto docente y la calidad de la educación. Que muestra que las cosas no están funcionando bien. O sea, usted asciende a través del estatuto docente y eso no significa que usted sea un mejor maestro. Eso tiene que corregirse y sería lo que yo haría el acento principalmente. Este es un proceso de largo plazo. Sí, claro. La gente no va a cambiar, ningún presidente, ni el Estado, ni ningún secretario de Educación va a cambiar la calidad de la educación pública en 4 años. Tiene que ser una agenda de país, de la sociedad. Ese primer tema. El segundo, estamos jodidos porque es que apagamos la educación y el país pasivamente lo aceptó. Nadie está hablando, por ejemplo, de una búsqueda activa de las personas que desertaron. Nadie está hablando que en muchas partes de educación rural todavía no han llegado los maestros. No han llegado. No han llegado y tienen que llegar. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer el énfasis como presidente es decir, vamos a resolver con un plan remedial que incluya a las universidades la crisis educativa que resultó de la pandemia. Doctor Alejandro, ayúdenos a hacer el siguiente análisis. Haga usted un análisis de su propio caso. La expectativa que se tenía con usted antes de usted tomar la decisión de ser candidato a la presidencia de la República era enorme. Y en muchos sectores dijeron Alejandro Gaviria va a patear el tablero del escenario político. Resulta que toma la decisión y eso no ocurrió. Usted sí llegó, es un jugador muy importante, pero no sacudió el tablero. Sí, Felipe, yo creo lo siguiente, y es un análisis que uno tiene que hacer. La construcción de una marca política, de una figura política, no es inmediata. O sea, había sido ministro 6 años, el que más ha durado en la historia de Colombia. Yo he sido un escritor leído, el ensayista más leído en Colombia en los últimos 10 años. He vendido 70.000, 80.000 copias de mis libros. Era un rector de la universidad, de una universidad reconocida, quizás la principal universidad privada del país, que tenía un reconocimiento de las clases medias educadas. Pero lo voy a decir de esta manera un poco chistosa. Yo era un producto gourmet. Y convertirse en Bonais
O sea, en un producto para la política, que es de masas. En corrientazo. Eso toma tiempo. Eso por un lado. Yo creo que hay una dificultad política de llegarle a todo el mundo. Eso toma tiempo. Si yo gano la consulta del 13 de marzo, como creo que va a pasar, empiezan ya los debates presidenciales con todo en la primera vuelta, esa marca política se va a construir sola. Mientras tanto, es un proceso que toma tiempo, incremental. Lo segundo, yo tengo que confesar que esto ha sido más berraco para mí de lo que esperaba, en un sentido ¿Por qué, hombre? primordial, porque es que las consultas, que nosotros nos inventamos un sistema electoral distinto en esta elección. Sí. Las consultas son una innovación. Y la expectativa que yo tenía era, yo ya tenía una candidatura ciudadana que iba a tener dos tipos de apoyos, uno grande del Partido Verde y otro del Partido Liberal. Entonces, que esto iba a ser, se suman los ciudadanos, se suma el Partido Verde, se suma el Partido Liberal y Para arriba. y eso se enredó todo. ¿Por qué? Por las consultas. Porque los del Partido Verde dijeron sí, pero no, el Partido Liberal hay que marcarse en una consulta. Y cuando yo me marco en esta consulta de la coalición Centro Esperanza, el Partido Liberal dice, yo ahí no le juego. Y eso ha sido muy difícil. Armar este mapa político, decidir en qué cancha voy a jugar, eso, como dijimos ahora, nos ha quitado mucho tiempo, ha sido desgastante, pero aquí estoy. ¿Y qué está pasando? Las encuestas, o voy a anticipar algo. Titular del 14 de marzo de este año. Hágale. Cuéntelo. Primero, Sí. los encuestadores son los grandes perdedores. O sea, lo que está pasando en las encuestas ahora, y lo digo como alguien que trabajó con encuestas por mucho tiempo, no dice nada, y no dice nada ¿por qué? Podemos aquí, los televidentes se están preguntando, hay mucha confusión sobre qué consulta se tiene que votar. Mucha gente no sabe cómo votar por mí, que tiene que ir a reclamar el tarjetón de la consulta Centro Esperanza. Y como hay confusión y la gente no sabe dónde votar, el universo no existe. Claro. Y las encuestas se están equivocando. Segundo titular, Alejandro Gaviria, la gran sorpresa en la coalición Aquí Centro lo está Esperanza. anotando. Alejandro Gaviria, gran sorpresa. Bueno, Y bueno, precandidato. y el 14 de marzo, el mapa político de Colombia va a ser otro. Sí, completo. Cambia, claro. definitivamente. Así va a es, cambiar. así es. Definitivamente. Va a cambiar. Además, usted ya se refirió a las encuestas en una frase que también fue titular. No la voy a ¿cierto? repetir por aquí No, un no día la temprano, repita. un viernes en la Pero mañana, acá no lo quiero citamos meterme en también. Aquí lo problemas. citamos. Aquí quedó también. Aquí quedó Claro Aquí que quedó sí. registrado, Sí, bueno. Doctor, Digamos, entre comillas, o... Sí, hágale. sí, claro, Sí, sí, claro. sí, claro. Y no la pudimos decir completa, pero ay, dijimos que usted la dijo. Doctor Alejandro, ¿qué lo diferencia a usted de los otros precandidatos de la coalición Centro Esperanza? Yo voy a citar 4 elementos. Primero, yo soy el que más tengo conocimiento del Estado de todos ellos. Yo tengo una trayectoria, yo la llamo a veces una biografía accidentada. En temas de infraestructura, yo soy ingeniero civil, estudié aquí en Medellín Ingeniería Civil. ¿Ah, sí? He trabajado en muchos temas. Yo diseñé, por ejemplo, la política de vivienda social de Colombia, que después se implementó con éxito desde el gobierno pasado Germán Vargas Lleras y los ministros subsecuentes. En educación, yo he sido decano, rector, he escrito libros de educación. Mi vida ha sido la de un educador. Ministro de Salud que más ha durado en la historia de Colombia. Yo he estado en todos los debates económicos en los últimos 20 años. Y yo fui director de un centro de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, los temas de sostenibilidad y medio ambiente, ningún candidato de la coalición Centro Esperanza tiene esa trayectoria. Yo tengo una capacidad que ellos tienen, y yo he tenido este debate con Sergio Fajardo, que le gusta dividir mucho el mundo, que los buenos por aquí, que los malos por acá, que la clase política, que la maquinaria por allá, capacidad de unir. Si el próximo presidente no tiene una coalición amplia de todos los partidos, las reformas que necesita Colombia no se hacen, la pensional, la tributaria, la reforma, la justicia. O sea, capacidad de congregar todas las fuerzas políticas. Alguien decía que Alejandro es como los zapatos negros, sale con todos. Entonces yo sí he tenido esa capacidad. Lo llamó Blue Jeans, sale Aquí como les hago una tipo de- confesión, a mí me han llamado casi de todas las campañas. Sí. Entonces yo tengo esa capacidad. Quedan 6 minutos, Hágale, compañeros pues, y 6 candidatos. minutos. Bueno, yo le voy a Y preguntar le digo la porque- otra, sí. ideas liberales al Muy bien. interior de Por la eso viene de coalición. rojo, muy bien. Ideas Pablo. liberales. Es decir, en esos apoyos usted ya hay los liberales están con su campaña, así es, porque hemos notado también fracción. unos están y yo le un quisiera, poquito- listo, y yo le quisiera preguntar, ahorita con la respuesta en el tema de corrupción, y usted dijo que le pusiéramos el ojo a cómo se están financiando las campañas. ¿Cómo se está financiando la suya? Mi campaña se financia con aportes diarios de personas, una campaña muy austera, quizás muy austera. La campaña ha tenido un presupuesto total, los 2.000 millones de pesos. Yo lo voy a decir aquí claramente, ese ha sido un problema para la campaña también ahora que hablábamos, claro. Felipe. El sector privado de Colombia, que generalmente financia las campañas, como hay tantos candidatos, hay tanta confusión. He decidido esperar, creo yo, hasta el 13 de marzo para financiar las campañas. Entonces, en esta campaña nos hemos tenido que rebuscar aquí y allá
5 milloncitos aquí, 10 milloncitos acá, 15 millones. Buena parte, lo voy a decir aquí, de los muchachos que trabajan, nuestro jefe de prensa, no le pagamos hace 2 meses. Entonces estamos en ese proceso. Hombre, siempre complejo. nos tiran a los comunicadores, esa es la parte más difícil. No, a candidato. los extras y de los programadores tampoco. Entonces ahí estamos. Listo. Pero una buena noticia es que las últimas 2 semanas la política tiene un tema. Todo en la política es lo percibido, lo que parece es. Y hay una sensación en las últimas 2 o 3 semanas de que la campaña está creciendo, crece. Así Entonces, es. hemos conseguido más plática. Bueno, Y hemos resuelto los problemas financieros. Respuestas cortas para estas cosas que son vitales. Apoyo al GEA. Dice que usted tiene el apoyo del GEA. ¿Cierto o no es cierto? Financiero no. Segundo, que usted es el candidato que defiende al alcalde de Medellín, Quintero. ¿Cómo van sus relaciones con él? No he tenido reuniones con él. No he Pero tenido lo va a reuniones. apoyar. ¿Cómo ve la revocatoria? Yo no. Yo dije aquí la vez pasada que la revocatoria me parecía es una oposición que es ciudadana, que me preocupa. A mí muchos de los amigos míos intelectuales académicos están que tienen razón en muchas de las preocupaciones. Sí, pero no me fue claro. ¿Usted está de No acuerdo tengo con el apoyo de Daniel Quintero, no me he reunido con él y he sido crítico de él. Último tema, con Fajardo, ¿cómo distanciarse de él? ¿Cómo crear que la gente diga... Más vote? distanciado no puedo Sí, estar. no, está el pero berraco más, o sea, conmigo. ¿qué le ¿Qué? critica usted a Fajardo? Tibio. Tibio. ¿Y usted es caliente? Y falta de... aquí lo voy a decir, Sí. yo soy caliente. En el tema de Ingrid Betancourt, yo creo que Fajardo le faltó liderazgo al interior de la cual. Le faltó liderazgo para decir, soy aquí el líder natural, vamos a resolver este tema. También carácter de decisión. Pero a propósito de Sergio, ¿es él a vencer el 13 de marzo de parte suya? ¿Ese sí hay que ganarle? En la coalición Centro Esperanza, por supuesto, él tiene una trayectoria, él sacó 4 millones de votos en la elección pasada, él viene así, yo voy así. Sí. Precandidato, otros asuntos para revisar su ideología. El lunes es clave para el tema de despenalización del aborto. Su postura frente al asunto, ¿despenalizar o no? ¿O mantener? Yo hice, o penalizar. como rector de la Universidad de los Andes, yo hice una intervención a la Corte, haciendo una enumeración detallada de los temas de salud pública, abogando por la despenalización del aborto. O sea, yo ya presenté mi opinión sustentada sobre ese tema ante la Corte Constitucional. Si usted es el presidente de la Universidad los República, Andes. ¿cómo va a manejar el asunto Venezuela y especialmente los migrantes en Colombia? 1.700.000, 1.800.000 más o menos El legalizados. asunto de Venezuela con más pragmatismo. Yo era ministro de Salud y en todo caso teníamos formas de comunicarnos con Venezuela. Hasta Corea del Norte y Corea del Sur hablan. No tiene sentido que, dado lo que está pasando en Arauca y en buena parte de la frontera con Venezuela, no exista forma de compartir alguna relación de inteligencia. Yo creo que el próximo presidente se tiene que tomar en serio la transición democrática en Venezuela. Migrantes venezolanos, una preocupación. La salud materno-infantil de los migrantes. Yo creo que ahí tenemos que poner un énfasis grande. Muchos de los niños que están naciendo en Colombia son hijos de migrantes, ya no se van a regresar. Colombia necesita apoyo de la comunidad internacional en ese tema. Doctor Alejandro, se nos acaba ya casi el tiempo. Háblele a la gente de los municipios de Antioquia, que lo están viendo ahora Sí. en una vereda. ¿Qué les diría usted? En una vereda donde la clave es la economía campesina, abandonada, yo básicamente tengo que decirles lo siguiente en este momento. Segundo, que el desarrollo rural integral con enfoque territorial, yo como economista hace parte de lo que yo quiero hacer, pero en este momento ese campesino en una vereda tiene una preocupación fundamental y es el precio de los agroinsumos que están haciendo que la economía campesina sea inviable. Yo hice la intervención más ambiciosa de un mercado, bajando los precios de los medicamentos de alto costo y quiero trabajar haciendo lo mismo para que los agroinsumos tengan precios razonables y la economía campesina tenga viabilidad, no solamente en Antioquia, sino en Colombia. Doctor Alejandro Gaviria, gracias por acompañarnos en Teleantioquia y especialmente en este consejo de redacción. Le deseamos muchos éxitos en su campaña y ya veremos qué deciden los ciudadanos el 13 de marzo en la coalición Centro Esperanza. Feliz día. Muchas gracias Feliz día, por tenerme gracias. aquí. Lo bueno no dura. Un abrazo. No fuerte. 8:20, 8:21, gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Del 12